Este día en Televisión Educativa en Techo de Cristal voy a platicar con Nubia Mayorga Delgado. Ella es responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Les quiero contar que la plática va a ser muy interesante porque no es como se estilaba antes, la directora una antropóloga, una socióloga, una promotora de asuntos indígenas, sino que es una mujer que viene de las finanzas. Ella fue secretaria de Finanzas del Estado de Hidalgo y tiene más de 20 años en esta experiencia. Fue brevemente diputada y realmente lo que ha venido a imprimir a la comisión es el tema del desarrollo económico, para que 10, 15 millones de mexicanos y mexicanas puedan acceder a recursos que les permitan ser como usted y yo, personas. Vamos con ella a platicar de las mujeres indígenas, entre otras cosas. Muchas gracias. Nubia, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu lugar de trabajo. En Techo de Cristal siempre nos encanta empezar por un tema. ¿Cómo le hiciste para llegar a donde estás? Porque en esta dirección realmente eres responsable de la política pública del 10% de la población. Es mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Te agradezco, Sara, que nos des la oportunidad a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, qué es lo que se hace. Y si hablamos desde mi persona como titular a esa gran responsabilidad y cargo que el presidente Enrique Peña Nieto vio y confió en mí, yo tengo una trayectoria en la administración pública, conociendo la política pública desde hace 28 años. Desde el quinto semestre de mi carrera he estudiado para sostener mi misma carrera. Yo soy del estado de Hidalgo, del Valle del Mezquital, y me fui a Pachuca a estudiar la universidad como contador público. En estos 28 años he ocupado diversos cargos entre administrativos y financieros que me han permitido llegar a ser secretaria de Finanzas desde el puesto más bajo y un puesto de honorarios en el gobierno del estado de Hidalgo, subiendo a analista, subiendo a encargado de departamento, subiendo a subdirector, subiendo de director, director general, subsecretario, y después de 14 años llegar a ser secretaria de Finanzas en diversos cargos, entre la Secretaría de Educación Pública. Yo inicié mi carrera en la administración pública en lo que era antes la delegación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que ahora conocemos como la Secretaría de Hacienda. Estaba en el área de presupuesto, en donde se elaboraban las LC famosas para dar las obras al gobierno, entre el gobierno federal y gobierno estatal y municipal, en donde se daban se clasificaba el concepto de gasto, y ahí fui creciendo. Fui diputada federal en la 62 legislatura pasada, presidenta de la Comisión de Presupuesto, también dentro de la Secretaría de Finanzas en 7 años que estuve, 6 años con el secretario ahora actual, entonces Miguel Ángel Osorio, y un año con el gobernador Francisco Olvera, actual todavía gobernador del estado de Hidalgo. Fui coordinadora de las entidades federativas con la Secretaría de Hacienda. Esto quiere decir, era la única mujer dentro de las 32 entidades o 31 entidades y el DF que era mujer secretaria de Finanzas. Oye, todos los demás eran hombres. Y en ese trayecto, siendo originaria del Valle del Mezquital, tú al pensar en los numeritos, pensabas ya en los pueblos indígenas, en que son parte de este importantísimo grupo de poblacional mexicano pobre. Pues mi abuela hablaba otomí. Mi nombre Nubia es otomí. Nubia quiere decir claro en otomí. Ay, qué bonito. Entonces, pues creo que siempre estuve ligada al tema. Sin embargo, mi experiencia en la administración pública primero me llevó a otros caminos, y después de ser la presidenta de la Comisión de Presupuesto en el primer periodo de la legislatura pasada, pues me vine a la CDI
Y creo que cuál ha sido la mayor fortaleza de poder contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas, conociendo los fondos federales, conociendo los fondos que maneja un estado, conociendo los fondos que maneja un municipio, conociendo el presupuesto de la federación y conociendo cómo se puede darle un pellizco, vamos a decir la palabra, a cada una de las dependencias para poder ampliar las metas, para poder ampliar el presupuesto que tiene CDI. En el 2013 el presupuesto de la CDI era de 10,000 millones de pesos, que tenía más de 22, 23 programas y simplemente dejamos 4 programas. Tenemos que darle a la población indígena reglas de operación en donde sí puedan contar con algún proyecto o programa que tiene esta gran institución, una gran historia. O sea, de 23 a 4. A 4. Que es como concentrar y poner el foco en qué líneas te voy a dar un ejemplo. Los proyectos productivos. Los proyectos productivos en la actualidad son estratégicos en esta administración del presidente Peña. Es cómo le vamos a dar un ingreso para que las familias indígenas coman. Tú sabes que dentro de la población indígena y de las comunidades, y lo que nos pega mucho en México es la dispersión que hay de zonas. La gran concentración de la población indígena se encuentra en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, en Puebla. Y es ahí en donde las dependencias federales no van a ir a una comunidad a poner una oficina. Las dependencias estatales tampoco. Ajá. Están en zonas muy alejadas. No están en las cabeceras municipales la mayoría de nuestra población indígena de un municipio, no te hablo de la capital de un estado. Está en la localidad. Tampoco van a poner una oficina, una presidencia municipal, mucho menos una empresa. ¿Cómo tenemos que sacar adelante a nuestra población indígena? A través del proyecto productivo. Si algo sabe nuestra población indígena es trabajar el campo, trabajar la tierra. Si algo tiene nuestra población indígena es una gran riqueza de su naturaleza. Si algo tiene nuestra población indígena en México es tierra para trabajarla. Lo único que piden es un subsidio por parte, en este caso, del gobierno federal. O sea, ¿tú crees que ha habido un cambio drástico en la política? De 20 programas en donde anteriormente les pedían su declaración, si habían pagado sus impuestos para tener un proyecto productivo, cuando hay veces no tienen ni siquiera su acta de nacimiento, pues entonces era no poder acceder a un proyecto productivo. En el 2013, te quiero poner como ejemplo, era octubre, y muchas veces salió y hubo mucha crítica en el 2013 de que no se ejercía el presupuesto de la CDI en proyectos productivos, porque no se los dimos a las organizaciones, porque no se los dimos a los líderes de las comunidades, porque no se lo íbamos a dar al centro coordinador, que es parte de la estructura que tiene CDI, y que tienen más de 20, 25 años estos directores de centros coordinadores, y simplemente lo que les llegara a escritorio, darles el proyecto en escritorio. Nos salimos a campo, y a los que se les tenía que dar en realidad. Entonces, en octubre del 2013, a estas alturas, no terminábamos de etiquetar el presupuesto por cambiar reglas de operación, por acceder y buscar ventanillas y estar monitoreando a través de las radiodifusoras que existen de CDI, hablando en la lengua que corresponde al Estado, de que pudieran contar un grupo de mujeres, que este es nuestro tema en esta ocasión, que se les pudiera dar el acceso a proyectos productivos. Te puedo decir que en 2015 los proyectos productivos o la demanda que con el presupuesto que tenemos, estamos hablando de más de 20,000 proyectos productivos que ya no alcanzaron presupuesto. Qué interesante. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Ahora regresamos. Nos quedamos en los 20,000 grupos que no alcanzaron proyectos. Ajá. ¿Y la mayoría de ellos son grupos de mujeres que ya se organizan. Que aparte existen y alcanzaron presupuesto. Con el presupuesto que tenemos llegamos a colocar 6,800 proyectos productivos en el 2015. Ajá. De los cuales cerca de 20,000 quedaron fuera.
Parte de estos 20,000, un gran porcentaje puede ser porque el proyecto productivo todavía le falta estar al 100% para que sea exitoso el proyecto. Y de esos hay muchísimas de mujeres. Y de esos el 50% son de mujeres. Nos enfocamos mucho en el proyecto productivo porque la mujer, aparte de ver en tu casa, aparte de que tiene que sacar a los hijos adelante, pues ella es la que necesita el ingreso, y te lo dicen, para comprar el jabón. No te estoy diciendo para comprar un carro, es para comprar el jabón, para comprar el azúcar, para darles un vaso de leche a sus hijos que tomar. ¿Qué tipo de proyectos tienen estas mujeres? Proyectos de jitomate, pueden ser invernaderos, proyectos de hortalizas, proyectos de miel, si hablamos de la zona de Yucatán, proyectos de telares, proyectos de como el que está aquí. Este es un proyecto que CDI viene apoyando y que ha sido tan exitoso que se exportan estas muñecas. Y viven cerca de 3,000 mujeres de este proyecto en el estado de Querétaro. Todo un municipio, Malinalco, vive de este proyecto, y si te das cuenta ya tiene marca. Sí. Esto es lo que buscamos con CDI. Podemos apoyar hasta 3 años los proyectos productivos, no solamente un año, porque un año se lo pueden comer. Y si no hay capacitación, si no hay asesoría externa, que a nosotros mismos nos estén supervisando el trabajo que hacen nuestras 600 promotoras, las cuales ya son capacitadas por instituciones como la UNAM. Las promotoras que organizan estos proyectos productivos con las mujeres. Proyectos productivos, que las capacitan, que las asesoran, que las ayudan a hacer su proyecto ejecutivo. Entonces, podemos apoyarlas un segundo año con otro subsidio 100% federal. Fíjate, estamos hablando solo de economía. La idea que teníamos originalmente con esta institución era la defensa de los derechos humanos. ¿Quién defiende ahora los derechos humanos de los pueblos indígenas? Parte le toca a CDI, desde luego. Sí le sigue. Y la parte educativa y las escuelas rurales. CDI, esta administración creó la Dirección General de Derechos, que no existía. En esta área se ve el tema de la mujer indígena, las 24 casas, las 24 camis que tenemos, en el cual han capacitado camis, casas de la mujer indígena. Tienen un subsidio, se capacitan sobre todo violencia familiar, psicológica y la asesoría jurídica, porque han sido golpeadas, porque los hijos no los dejan estudiar y ellas quieren que estudien. Lo están identificando ellas, el argumento es que ellas no se dan cuenta. Y que no habría violencia de género en el campo. ¿Cómo han sido constituidas estas camis? ¿No? Que tenemos una red con mujeres, las casas de la mujer que tiene, en este caso Lorena, y las casas de la mujer indígena. Hemos hecho toda una red, 24 casas tiene CDI. En estas 24 casas hemos asesorado a más de 20,000 mujeres en el país en términos de violencia o jurídico. Y estas mujeres que asesoran y que llevan a cabo y están al frente de estas casas, ellas estuvieron en violencia. Ellas conocen cómo poder atender a estas mujeres a través de capacitarlas, asesorarlas, apoyarlas económicamente, para que puedan apoyar a otras mujeres que han tenido algún tipo de violencia. O sea que hay una combinación de crecimiento para las mujeres. Así es. Con apoyo económico para que se desarrollen. O sea, estamos hablando de que estamos poniendo los fundamentos de un desarrollo de otra naturaleza para estas 10 millones de personas. Esto es una asesoría a mujeres maltratadas. Sí, eso lo entiendo, claro. Aparte, hemos capacitado a 168 mujeres de diferentes partes o de 24 entidades en donde existe la población indígena en nuestro país. No existe en los 32 o los 31 estados y el DF. En el DF es migración, lo que existe, migrantes de Oaxaca, Puebla, de otros estados. Entonces, las 168 las hemos capacitado en el Instituto Estatal Electoral, en donde pueden saber sus derechos que tienen hasta para votar. En Oaxaca todavía existe, en donde es por usos y costumbres que las mujeres no votan,
Y si votan, las golpean. Y no las dejan entrar a las asambleas. O no las van a dejar entrar en Chiapas en algunas presidencias municipales. Y ahí tienes el caso de Eufrosina. Eufrosina Cruz, una gran mujer indígena oaxaqueña, en la cual tuvo que huir de su casa muy joven porque la querían casar, claro, como niña, con quien trabajamos muy de la mano, ella como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados. A nosotros no nos ha interesado de qué otro partido es, sino trabajar en conjunto por nuestra población indígena. Entonces, se han capacitado en el Tribunal Electoral, se han capacitado en el Instituto Electoral, ahorita las vamos a capacitar dentro de lo que corresponde a los juicios de oralidad que se tiene con la Secretaría de Gobernación. Y se van a implementar este año. Que se van a implementar este año para que también nuestra población indígena esté incluida. Que trabajamos mucho con la transversalidad, como te comentaba. Hemos realizado casi 6,000 obras de infraestructura en agua potable. No te están pidiendo un hospital, no te están pidiendo una autopista, ni siquiera una clínica de 14 camas. Te piden que tenga su comunidad agua en el domicilio o en la casa. ¿Son las que más son las mujeres lo que más la piden o los comisariados? Fíjate que yo he estado en reuniones en comunidades en Oaxaca. Y cuando tú le preguntas a las mujeres, ¿qué prefieren, el camino o el agua? Y ya las mujeres levantan la mano. Y las mujeres te dicen el agua. ¿Por qué? Porque yo tengo que lavar los trastes, yo tengo que ver dónde voy a traer el agua para darle que tomen agua a mis hijos. Claro, para guisar. Tengo que ver cómo para poder cocinar. Claro. ¿Y qué te dicen los hombres? No, yo quiero el camino. Para poder migrar, yo creo. Para sacar sus cosechas. Claro, para sacar. Porque también es muy brecha. Importante, ¿no? Sí, también es muy importante. Entonces, ya empieza a haber una evolución, nos falta mucho, hay que reconocerlo, pero ya nuestra población indígena, las mujeres, quieren ser escuchadas, quieren estudiar. La CDI cuenta con más de 1,000 casas del niño indígena, en el cual existe más de 34,000 niñas, de un total de 75,000, que es lo que atendemos para que estudien educación básica, que es primaria, secundaria. Estamos abriéndolo para que puedan estudiar telebachillerato, nada más sea comidas. Recordemos que esta población de 75,000 ahí viven de lunes a viernes, porque en su comunidad está más alejada y ahí no existe una escuela. Fíjate, vamos a seguirlo comentando en el tercer bloque porque acabas de tocar un tema fundamental para la televisión educativa, que es el telebachillerato. Ahora regresamos. Y debemos de respetarnos unos a los otros. Es una buenísima noticia que sí haya como esta coordinación para ver cómo las mujeres van a ir al telebachillerato. Hablábamos de algunas hace rato, antes de grabar, de algunas mujeres que han llegado a las presidencias municipales con estudios de maestría y de doctorado de los pueblos originarios. ¿Cómo verías tú el futuro de estas mujeres promovidas en las casas, en los proyectos productivos, en la parte educativa, atendidas para que baje la violencia que hace 20 años no reconocíamos que existía? ¿Cómo lo ves tú en el futuro para estas mujeres? A través de la educación. A través de que terminen la secundaria, que es la educación básica, y acercarles como gobierno federal, y que eso lo hemos visto con la Secretaría de Educación Pública, que una vez que terminen la secundaria, un 80% de esta población que te acabo de hablar regresa a casarse y sabe que ya se va a casar. Y hay veces hasta saben con quién se van a casar. O sea... Pero si nosotros les damos como gobierno los instrumentos en el que las niñas, y también hablamos de los niños, sí, claro, salgan de la secundaria, salgan con una beca que da la Secretaría de Educación Pública, con nuestra matrícula que tenemos en estas casas del niño indígena, en donde ellos puedan seguir estudiando. Entonces ya tienen un incentivo, ya llegan a su casa y dicen, es que no te va a costar papá o no te va a costar mamá. O sea, podremos bajar los años del matrimonio, el porcentaje de los que se casan a los 18 años. Exactamente. ¿Para eso hay un programa específico? A través de nuestras casas, que es la población que nos toca atender y que
En estas casas ellos duermen, comen, desayunan, cenan, hacen sus tareas, se bañan. Y de ahí, en las mañanas, se van a la escuela que está muy cerca, casi la mayoría de... O sea, podemos incentivarlos para que no se casen. Hay que incentivarlos para que no se casen. Y hay que trabajar mucho con los papás. ¿Y tenemos todavía un porcentaje muy alto ahí, en las zonas indígenas, de mujeres embarazadas? En las zonas indígenas... ¿De jóvenes, de niñas? Sí, tenemos un gran porcentaje. Creo que el gran porcentaje todavía de población que se embarazan muy jóvenes o tienen un número muy grande de hijos, sí, está en la población indígena, desde luego. Y es a través de la educación como los tenemos o las tenemos que sacar. Es a través de estas casas de la mujer indígena que hemos atendido, más de 20,000 en el país, asesorarlas y decirles respetar su cultura, respetar su tradición, respetar sus costumbres, reconocer sus valores que tiene nuestra población indígena, claro, y que debemos aprender de ellos, la mayoría de los mexicanos. Existen muchos valores, pero que vean que la vida va más allá de casarse muy joven. O de que las regalen. Que en lugar de que tengan 5 o 6 hijos, si 2 panes se los van a dividir entre 6 hijos, pues le pueden dejar 2 hijos y cada quien le van a dar un pan, ¿no? Entonces eso es en lo que estamos trabajando en la asesoría, en la capacitación y en los proyectos productivos que te acabo de comentar, que va dirigido mucho a la población indígena. Pero viéndolo desde la perspectiva de género, sí hay costumbres que dañan a las mujeres. Sí, y muy respetuosas de ellas, de sus costumbres, simplemente darles otra visión de la vida. Sí, porque ese es un conflicto casi internacional con el asunto de la ablación en las zonas africanas, ¿no? Es respetado, simplemente darles otras opciones y ya que decidan. Pero sí tenemos la obligación como gobierno federal el poderles abrir otros caminos para que tengan un mejor futuro, ¿no? Y ya empieza a hablar la mujer. Ya la mujer indígena quiere estudiar. Ya la mujer indígena y la población indígena quieren ser modernos con sus usos, costumbres, con sus valores y sus celulares. Tú puedes ir a un evento, ¿no? a una localidad en donde llevamos más de 14,000 casas entregadas para pobreza extrema para familias indígenas, y tú puedes ir a la comunidad más alejada, a Durango, a Yucatán o a Sonora, como estuvimos el día viernes de la semana pasada. En cualquier estado traen su celular y te están grabando, ¿eh? Claro, sí, claro. Y en algunas de estas zonas indígenas, la CDI ha puesto como este mecanismo de las computadoras o los centros de acceso a las redes. Están trabajando sobre eso. Yo vi una población, las mujeres siguen produciendo sobre todo flores, ¿o no? Hablemos de las dos cosas. Estos centros de Chenaló, por decir, es un municipio en donde lo ves lleno de invernaderos, en donde producen mucha flor. Siguen siendo las mujeres indígenas las que producen mucha flor. Y hay estos centros para ir a las redes, para investigar, para averiguar, para estar en contacto con el mundo. En estos más de 1,000 casas que te hablo, que existen más de 75,000 niñas y niños que estudian educación básica, el 80%, estamos metiendo el equipo de cómputo. Nos ayuda Pemex, nos está ayudando algunas fundaciones. Fundaciones privadas, dinero del sector privado. Fundaciones privadas, organizaciones, hemos aquí tocado muchas puertas y con el presupuesto que tiene CDI para poder equipar. Ahora todos los jóvenes o nuestros niños, lo vemos en nuestras casas, saben manejar perfectamente una computadora y un celular y hasta te dicen, a ver, préstame porque no sabes. Ellos también tienen la misma inteligencia que cualquier mexicano en el país, y a través de ponerles computadoras y meterlos al internet, que visualicen y conozcan su capital y su estado. A ver, Nubia, dime, para que podamos cerrar con algo interesante, dime desde tu perspectiva, con esta experiencia que tienes estos años en CDI, si hay algunos mitos que se conservan y algunas cosas que hemos roto, de modo que la población indígena también pueda romper el techo de cristal. Dime, ¿hay mitos? ¿Cuáles hemos avanzado y cuáles se conservan? Mira, se conserva mucho su vestimenta.
se conserva mucho y qué bueno que se sigue conservando. A lo mejor no es un mito, es parte de su realidad, su lengua, su lengua materna. Es un mito el tener el número de hijos que Dios nos mande. Pero ¿con qué te encuentras? Acabamos de hablar del celular, por decir como ejemplo. Les gusta meterse a internet y son personas muy estructuradas, porque de generación en generación el abuelo le enseñó al papá, el papá le enseñó al hijo sus costumbres, sus tradiciones, y ellos se los van enseñando constantemente de generación en generación. Y esta sí es una sabiduría en donde los valores se siguen conservando, como te lo comentaba hace un momento, pero que quieren ser modernos. Y eso significaría los derechos y las libertades de las mujeres. Y yo con eso me quedo para irnos y volver en una semana. Muchas gracias.